hice medicina general y la especialización en patología acá en la Universidad de Antioquia. Durante mi posgrado y en el segundo y tercer año tuve la oportunidad de entrenarme con el doctor Luis Fernando Arias, con la profesora Alejandra Taborda y también en París, en un hospital de referencia de nefropatología específicamente. Cuando empecé a trabajar acá, pues en nuestro servicio no solamente vemos biopsias renales, sino que también evaluamos biopsias, tumores renales, algo de uropatología, corazón nativo y trasplantado, que es como a lo que me dedico aquí en el departamento. Les dicen anteriormente, pues cuando el profe Arias les daba la clase, el profe Arias hacía mucho énfasis como sobre todo en carcinoma de próstata. Luego yo pasé a ver como una clase muy grande y larga sobre algo de tumores uroteriales, algo de tumores de próstata, algo de tumores renales, pero ya desde el semestre pasado y en conjunto con Tania decidimos mejor darles un mini curso y aprovechar como estos 3 espacios que yo tengo para darles por separado: carcinoma renal, carcinomas uroteriales y cáncer de próstata. Entonces básicamente ese es como el contenido que les tengo propuestos para estas 3 clases que tenemos esta semana y la próxima. Les quería pues presentar a mi profesor, el doctor Luis Fernando Arias, que murió el 16 de agosto del 2024, justo cuando yo me iba a graduar pues como patóloga general. Él fue el encargado de organizar y mantener el servicio de nefropatología de la Universidad de Antioquia, que es el servicio de referencia de nefropatología de la ciudad. Nosotros acá vemos las biopsias renales de la mayoría de los centros, incluyendo el Pablo Tobón, CES, San Vicente Fundación, Río Negro y San Vicente Medellín, el Hospital Alma Mater de Antioquia, entre otros. El profe lastimosamente pues falleció y aquí estoy yo ocupando un puesto muy grande. El profesor hizo un libro muy bueno, es sobre todo de nefropatología, pero los últimos capítulos sí son de alteraciones tubulointersticiales, de tumores renales y de alteraciones también como displasias y demás lesiones en los pacientes pediátricos. Entonces se lo recomiendo, lo pueden consultar, es un libro muy sencillo, fácil de leer, con explicaciones muy buenas. Ya entonces, habiendo dadoles esta introducción, ya voy a empezar propiamente con el adenocarcinoma de próstata y la escala patológica de Gleason. Y quisiera comenzar esta charla comentándoles un poco sobre la biografía del doctor Emilio Bojanini. Él nació en marzo de 1924 y comenzó sus estudios en medicina en 1941. En el último año hizo un internado en patología acá en la Universidad de Antioquia. Se graduó en 1948 con una tesis que recibió mención honorífica. Él en 1948 también la ANDI le otorgó una beca para hacer una especialización de 2 años en patología en la Universidad de Michigan, donde trabajó como profesor asistente también por 1 año. Él regresa a Medellín a principios de la década de los 50 y ahí fue donde empezó a trabajar como profesor de cátedra en el departamento de patología. En los 80 ya se convierte propiamente pues en el jefe del departamento. Al retirarse, él recibió el título de profesor emérito de la Universidad de Antioquia. Y fue en conjunto con el doctor Oscar Duque, con Carlos Restrepo y con Mario Robledo, pues que son nombres muy importantes para nosotros acá en el departamento, quienes fundaron el primer laboratorio particular de patología acá en Antioquia. El doctor Bojanini falleció a sus 97 años, pues luego de consagrar su vida a la docencia, a la investigación y al servicio a la comunidad. Y yo les traigo esta pequeña historia de este doctor, pues porque precisamente su tesis para optar para el título de médico general lo hizo estudiando 203 próstatas, 78 obtenidas pues, por prostatectomía y 25 por autopsia, las caracterizó y dedicó como todo su último año a estudiarlas con detalle. Vamos, entonces, esta es la bibliografía que he utilizado para la charla que les traigo el día de hoy. Es el último libro de la OMS para tumores del sistema urinario y de órganos genitales masculinos del 2022. Entonces, ya pasando al tema del adenocarcinoma acinar, esta es una neoplasia epitelial maligna invasora que muestra una diferenciación secretora sin un componente sustancial de ningún otro tipo de cáncer de próstata y que por lo general no presenta células basales. Este adenocarcinoma representa aproximadamente el 95% de todos los cánceres de próstata que vamos a diagnosticar. Y tiene una variedad de patrones morfológicos. Puede estar dispuesto en glándulas, en cordones, en células individuales, en láminas, entre otros, que ya vamos a ver más adelante cuando entremos al detalle de la escala patológica de Gleason.
y puede tener también varios subtipos. Los subtipos hasta hoy aceptados por la OMS pues son el de células en anillo de sello, el de células gigantes pleomórficas, el sarcomatoide y el similar a la neoplasia intraepitelial prostática. Sin embargo, pues la mayoría de los que vamos a diagnosticar van a ser el subtipo convencional. Además, existen algunos patrones morfológicos especiales, como lo es el atrófico, el pseudohiperplásico, el microquístico, de glándula espumosa y el mucinoso o coloide. La pérdida de células basales, aunque sí es muy importante para hacer este diagnóstico, no es específica para hacer el diagnóstico de carcinoma per se, porque también puede observarse en tumores benignos, en condiciones pseudoneoplásicas y particularmente en aquellos pacientes que ya tienen una atrofia muy importante de ese parénquima prostático. En cuanto a la epidemiología, pues es el segundo cáncer más común y la segunda causa principal de muerte relacionada con cáncer en hombres en Estados Unidos. Tiene una mayor incidencia y mortalidad en hombres de ascendencia africana. El 92% de los casos en Estados Unidos se diagnostican en hombres mayores de 55 años, en general con una mediana de 55 a 60 años. Solamente el 20% se va a diagnosticar en mayores de 75 años y el 1% de los cánceres de próstata se van a detectar clínicamente en pacientes hombres menores de 50 años. Ya de entrada estos pacientes pues usualmente van a tener un peor pronóstico. Por otra parte, se ha encontrado en la autopsia de hasta el 40% de hombres mayores de 60 años y se ha informado de manera incidental más o menos en el 25% de las cistoprostatectomías que se realizan pues para el tratamiento de cáncer de vejiga. A nivel mundial, las tasas por edad más altas se han registrado en América del Norte, en el Caribe, en Brasil, en Europa Occidental, en África, en Australia y en Nueva Zelanda. Más o menos el 60% de todos los casos nuevos que diagnosticamos año a año van a ser reportados en América del Norte o en Europa. La tasa de supervivencia a 5 años en general es muy buena, es más o menos del 98%, independientemente de la etapa de la enfermedad en la que se diagnostique, y más del 99% pues es una enfermedad localizada o solamente con compromiso regional. Acá tenemos entonces la epidemiología, tenemos el GLOBOCAN de 2024 para Colombia, en donde vemos que en cuanto a cáncer en hombres, el de próstata sigue siendo el primero, con aproximadamente 16.793 casos reportados para ese año, del total que fueron aproximadamente 57.000. En cuanto a la clínica, dado que generalmente los pacientes son asintomáticos, a menos que la enfermedad esté localmente avanzada o ya haya hecho metástasis, las características clínicas y radiológicas no son ni sensibles ni específicas, por lo que a menudo este carcinoma se diagnostica es mediante biopsias con aguja no dirigidas que están investigando pacientes con niveles elevados de antígeno prostático específico. O también, en ocasiones, pacientes que tienen síntomas inespecíficos del tracto urinario inferior. Ahora, hablando pues un poquito más sobre ese PSA, la gran mayoría de los adenocarcinomas acinares de próstata sí producen PSA, aunque hasta un 13% de estos cánceres que ya son de alto grado histológico van a ser negativos por inmunohistoquímica y en estos pacientes pues puede que ese tamizaje no funcione tan bien. En cuanto a las metástasis, se detectan en el momento del diagnóstico en el 5 a 13% de todos los cánceres de próstata. Y además de los ganglios linfáticos pélvicos regionales que pueden estar afectados, el sitio predominante de metástasis a distancia es el esqueleto, que representa más o menos el 89% de los casos de enfermedad metastásica en este carcinoma. En las autopsias que se han realizado de estos hombres cuando mueren pues, de cáncer de próstata, los sitios metastásicos distantes más comunes que se han encontrado fueron hueso, con hasta el 90% de los casos, también tenemos pulmón, con un 58% aproximadamente, hígado de un 25-42%, pleura más o menos con un 20%, glándulas suprarrenales también más o menos con un 31%, y cuando hay compromiso en los testículos, que es extremadamente raro, usualmente tiende a ser unilateral. En el examen rectal digital, pues puede ser muy variable la clínica, puede ser una glándula prostática que puede ser desde normal hasta agrandada, asimétrica, pétrea, y podemos llegar a tener un nódulo palpable más o menos entre el 25 y 50% de los pacientes que tienen cáncer de próstata y que además de eso pues tienen un PSA elevado. En los países en donde hay como un programa organizado fuerte de detección de PSA como tamizaje para este carcinoma, la mayoría de los cánceres de próstata no son sintomáticos en el momento del diagnóstico. Generalmente, para hacer el diagnóstico, pues se hará mediante biopsias de próstata sistemáticas, guiadas por ecografía transrectal,
aunque cada vez las biopsias transperineales con agujas se están utilizando un poquito más debido al menor riesgo de infección. Además, cuando tenemos una resonancia magnética previa a la biopsia, en donde vemos o identificamos alguna anormalidad radiológica y se realizan las biopsias ya guiadas con base en estos hallazgos, sí se ha encontrado un mayor rendimiento de la prueba versus hacer solamente una biopsia sistemática sola. En ocasiones también lo vamos a diagnosticar de manera incidental, como les había mencionado antes, cuando estamos haciendo prostatectomías por hiperplasia prostática benigna o resecciones transuretrales de la próstata por hiperplasia también. En cuanto a los factores pronósticos, en la biopsia propiamente, pues van a ser muy importantes. La extensión del tumor, o sea, cuántos milímetros o qué porcentaje de afectación hay en esos cilindros del carcinoma, el grado, o sea, la puntuación de Gleason, el grupo del grado, que ya vamos a ver eso qué significa, y la presencia de invasión perineural y o de extensión extraprostática. Ver la extensión extraprostática en una biopsia en unos cilindros, pues va a ser muy difícil, pero en ocasiones, por ejemplo, nos sale ese tejido graso periprostático con glándulas. Esto ya es un hallazgo en la biopsia patognomónico de un adenocarcinoma de próstata, y la invasión perineural es muy importante porque nos habla de que probablemente va a haber compromiso ya extraprostático o en los márgenes de resección por este carcinoma. En la prostatectomía radical, pues vamos a tener el tamaño del tumor, que ya lo vamos a poder medir y cuantificar, la puntuación de Gleason y el grupo del grado, el estadio que nosotros le demos, el PTNM, y el estado de los márgenes. En cuanto a la morfología, pues hay unos patrones que se asocian con un peor pronóstico, especialmente la presencia de la morfología cribiforme y de la glomeruloide, y la presencia de carcinoma intraductal asociado con este adenocarcinoma invasor también son indicadores, pues, de un peor pronóstico. Cuando tenemos un componente de carcinoma de célula pequeña, eso también se asocia a un comportamiento más agresivo y de hecho tiene un tratamiento diferente desde la parte del médico tratante, pues el urólogo. En cuanto a los factores de riesgo ambientales y modificables, estos desempeñan un papel importante en el inicio y en la progresión de este carcinoma. Determinar, pues, qué exposiciones son las más importantes es un poco complejo, pero el manejo de los factores de riesgo modificables sí se ha visto que tienen un potencial de influir en esas estrategias de prevención de la enfermedad. En cuanto a estos modificables, tenemos que se ha relacionado tanto con síndrome metabólico como con el paciente con obesidad, y además de eso también se ha visto relacionado con el tabaquismo. En cuanto a las no modificables, tenemos la edad, la raza, los antecedentes familiares, que nos pueden aumentar hasta 2 veces el riesgo de desarrollar un adenocarcinoma de próstata. Y en cuanto a la parte ya genética específicamente, se ha visto que los pacientes que tienen alteraciones, por ejemplo, en los genes del BRCA2 y del ATM, pueden tener hasta 5 veces más riesgo de desarrollar este adenocarcinoma. También se ha visto mayor riesgo de desarrollar carcinoma de próstata en pacientes con síndrome de Lynch. La biología molecular y citogenética de este carcinoma, pues, es un carcinoma muy complejo, pero en general los carcinomas prostáticos primarios los dividimos en dos grandes grupos: aquellos que tienen el reordenamiento en los factores de transcripción de la familia ETS, que es una de las mayores familias de factores de transcripción, en donde está el ERG, el ETB1, ETB4 y el FLI1, y aquellos que no tienen reordenamiento de estos ETS. En cuanto a la morfología macroscópica, a diferencia de la mayoría de los cánceres de otros órganos que sí se van a poder ver desde la macroscopía de manera muy evidente, el cáncer de próstata no es usualmente detectable macroscópicamente. De ahí que la indicación es que cuando se procesa una próstata con ya diagnóstico previo de adenocarcinoma, esta se debe procesar en su totalidad. O al menos toda la parte posterior completamente, y la parte anterior un nivel sí, otro nivel no, un nivel sí, otro nivel no, teniendo en cuenta que nuestros cortes se van desde la base hasta el ápex, midiendo aproximadamente unos 3 milímetros. Entonces una próstata nos puede llevar muchos casetes, hasta unos 50 o 60, dependiendo del tamaño, pues, que tenga la próstata. Y esta debe ser evaluada en su totalidad, y luego nosotros vamos viendo en qué nivel empezamos a encontrar el cáncer e intentamos hacer un cálculo visual relativamente objetivo de cuánto de esa próstata que procesamos, pues, está siendo comprometido por el adenocarcinoma.
Puede llegar a ser claramente visible, más o menos en un 30-40% de los casos, aunque si yo soy sincera, de todas las próstatas que he procesado con adenocarcinoma, en ninguna macroscópicamente se ha visto. Y esto es porque depende mucho de la técnica del examen, de qué tan avanzado está el tumor y también porque cuando lo describen lo que se ve de sólido, firme, mal circunscrito o marrón o amarillo, naranja, es en tejido fresco. Y nosotros recibimos ya la próstata comenzando a fijarse en formol desde el quirófano. Cuando los especímenes normalmente llegan en la tarde al laboratorio, pasan toda la tarde noche fijándose, al otro día es que nosotros llegamos a procesarlo y pues ya para ese momento el formol ya habrá fijado el tejido y evidenciar esos hallazgos macroscópicos pues va a ser para nosotros un poco más complejo. Lo que sí, por ejemplo, podemos evaluar es la distorsión de la cápsula prostática, si hay mucha alteración en la morfología grande pues de la próstata, sí lo podemos dejar por escrito. En cuanto a la localización, y esto es muy importante, más o menos el 75-80% de estos adenocarcinomas están en la zona periférica posterior o posterolateral. De ahí, pues que la mayoría de los cánceres clínicamente significativos los vamos a poder muestrear muy bien mediante la biopsia con aguja transrectal. Más o menos el 13 al 24% van a estar en la zona de transición y acá usualmente van a tener características patológicas más favorables y una mejor supervivencia sin recurrencia. Es como una cavercarcinoma de células claras o columnares altos o también ese patrón pseudohiperplásico del adenocarcinoma. Más o menos el 8% van a estar en la zona central, pero por afectación secundaria, y en la próstata anterior se involucra con mucha menos frecuencia y menos mal porque acá sí usualmente tenemos un muestreo inadecuado debido pues al enfoque de la biopsia estándar que es el pues por acercamiento transrectal. Estos tumores tienden a ser multifocales, más o menos en el 85-90% de los pacientes y muy rara vez pueden surgir de tejido prostático ectópico. En cuanto a la morfología, entonces su diagnóstico se basará en una combinación de características tanto de la arquitectura como de la citología. A lo largo del tiempo se han propuesto varios criterios diagnósticos y características de apoyo, pero pocos de ellos son absolutamente específicos. Por lo que estos criterios microscópicos que hemos venido utilizando a través del tiempo para establecer un diagnóstico de carcinoma, lo que ha hecho la OMS pues en los últimos años es dividirlo en criterios mayores y criterios menores. Los criterios mayores entonces van a incluir, como vemos en la imagen acá de su izquierda, un patrón de crecimiento infiltrativo, la ausencia de células basales y la atipia nuclear, que la van a poder ver acá mejor en la foto de la derecha. El patrón de crecimiento infiltrativo, pues usualmente significa que hay glandulitas que están muy pequeñas, que son atípicas, que están apiñadas, que están back to back y que pueden estar dispersas entre unas glándulas benignas que están más grandes, que pueden dar un aspecto desde el menor aumento más complejo y frecuentemente pues también están más pálidas. Es por esto pues que cuando tenemos estas glándulas apiñadas en una disposición lineal que abarcan todo el ancho de un cilindro de una biopsia, esto automáticamente debe hacernos pensar que el paciente efectivamente tiene un adenocarcinoma. Cuando ya tenemos células aisladas, células dispuestas en cordones, glándulas fusionadas o con aspecto cribiforme, pues ya casi que tendremos una certeza muy grande que ese cilindro pues efectivamente es positivo para carcinoma. Acá en la imagen entonces de la derecha también vamos a poder ver unos nucleolos prominentes que son un hallazgo muy común en este tipo de carcinoma, un agrandamiento nuclear que suele ser un criterio útil, pero su valor diagnóstico no es tan alto como el de la presencia de nucleolos prominentes. Y en casos difíciles también que tenemos alguna duda, para evaluar la presencia de esas células basales nos podemos ayudar de las tensiones de inmunistoquímica. Las que más utilizamos pues son las citoqueratinas de alto peso molecular y o el P63. En cuanto a los criterios menores, acá incluimos el citoplasma anfófilo, que es como ese aspecto grisáceo que pueden ver acá en esta foto, la hipercromasia nuclear, si encontramos materiales eosinofílicos amorfos intraluminales, los cristaloides intraluminales, que es lo que tenemos en la imagen, secreciones mucinosas de tonalidad azulada, proximidad a la neoplasia interepitelial prostática de alto grado y, por ejemplo, que tengan hendiduras de retracción estromal alrededor pues, del estamos viendo con características malignas.
Por otro lado, también podemos encontrar cuerpos amiláceos, las glándulas atróficas, la inflamación sustancial y las glándulas atípicas que se fusionan con glándulas benignas y que eso nos puede ayudar o pues que cuando encontramos esto nos ayuda más bien a pensar que quizá lo que estamos viendo puede ser probablemente benigno. Profe, disculpe, le interrumpo una pregunta. ¿Usted está señalando las estructuras en el momento que lo está hablando o no? No sé si van el puntero, es que veo que tengo como Ahora, pues dificultades ahí. ahorita cuando lo movió sí, pero en las anteriores no, pues al menos yo no me di cuenta que señalara nada. Ah, bueno, listo. Entonces, no sé, aquí. Profe, qué Sí, pena te ahí sí pregunto. se ve, ahí sí se ve. Sí. Gracias. Qué pena te pregunto, profe. ¿Esta clasificación pues tiene algún nombre? Pues estos criterios mayores y menores. Además, pues están descritos en la OMS, así como criterios mayores y menores, pero como un nombre específico para la clasificación, descrito así, no. Deme un momentico, por favor. No, como por ejemplo ponerle clasificación de Gleason, no. Pues no, los que son criterios mayores y criterios menores, y pues obviamente de su nombre viene que cada uno tiene más o menos peso y que tenemos que evaluarlo con base en todo el contexto de la próstata. Como por ejemplo si hay mucha inflamación, si ya es una glándula muy atrófica, y pues lo que ya les he venido describiendo. No sé si ahí resolví todo. Sí. Sí, es que era para buscarlas. Gracias.